Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión, en este capítulo, tenemos ya una revisión más en profundidad del cuchillo Schrade Tío Henry. El modelo es el 153UH, así que un modelito que ya habíamos visto en el canal cuando llegó, obviamente, el unboxing. Así que ahora vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre él. Bueno, vamos a partir por la funda, que es realmente sí, es una funda de cuero, bien hechita, bien monona, como decimos nosotros. Como ven, tiene un broche y una correita acá que se puede quitar, se puede sacar perfectamente. Yo no la voy a quitar, digamos. Pero lo bueno es que se puede sacar para que lo sepan, así que el cuchillo entra bastante bien ahí. Está perfecta, agarra muy bien, está muy bien hechita, digamos, artesanalmente, obvio, así que cae bastante bien, tiene sus botoncitos con digamos, su broche, digamos, con el nombre de la compañía. Y acá, como pueden ver, hay un pequeño pouch con un pequeño o una pequeña piedra de afilar, que obviamente no hemos usado todavía, pero se ve bastante bonita. Grano 400, diría yo, podría ser, calculando. Así que es una fundita bastante buena, bastante buena. No es pesada, es liviana, está bien hechita, me gusta bastante. El hilo tal vez no me gusta mucho, la costura, pero está bien, para el precio está bien. Así que vamos a dejar ahí y comenzamos a revisar el cuchillo. Bueno, a ver, vamos a dar un poquito más de luz acá. A ver, este cuchillo debo contarles y decirles que obviamente esto no es hasta de ciervo o real, es un plástico, tiene un nombre ahí que no, la verdad que ni me interesa pronunciarlo porque en realidad es un plástico, el plástico que sea. No me preocupa que esto sea de plástico en realidad. Lo importante es que esto, creo yo, tenga una buena retención en la mano, que podamos tomarlo bien, que sea firme, que no se mueva. Esas creo que son las cosas más importantes, más que incluso el material en algunos casos, que el plástico es prácticamente eterno, así que no se va a degradar con el tiempo. De hecho, prefiero un plástico o una goma a una hasta de cero real, de verdad, porque prefiero esto. Y, y bueno, este es un cuchillo, como pueden ver, de caza. Es un cuchillo de despiece, de carne, Skinner también puede ser, incluso bueno para, se nota que estaría bueno para filetear un pescadito también, así que es un cuchillo bastante bonito. Este finalmente no es un Bowie, yo pensé que podía ser un estilo Bowie, en realidad es una hoja estilo persa. Debo contarles también y decirles que no está bien terminado, tiene detalles, como pueden ver a este lado de la hoja, espero que puedan ver acá, este es el perfil que tiene y al otro lado, si ustedes se fijan acá, es un poquito diferente, ahí tal vez podrán verlo, y con este, ahí, espero. Sin embargo, conservan bastante, digamos, el grosor de la hoja en esta parte hasta el final de la punta. Así que eso es algo bueno, se agradece. Como siempre he dicho, estos no son piezas de reloj, también tienen imperfecciones y cosas así. Es entendible, digamos, que no sean perfectos. Sin embargo, uno siempre espera un producto bueno, independientemente del precio que paguemos, ¿no? Déjenme ver con más precisión esto. Sí, tiene, como les decía, detallitos, digamos, no está perfecto. Es un vaciado, digamos, cóncavo, porque esto es lo que estoy viendo acá. No está perfectamente perfilado, tiene sus lomos, como decimos nosotros. De hecho, este lado tiene uno mayor. Pero le pasa a cuchillos más caros como el Real Steel y otras marcas, así que no hay de qué preocuparse. Es parte
digamos, de lo que tiene que ver. Este es un cuchillo, digamos, que está fabricado en 440A, diría yo, porque son 7CR13 o 7CR15, no recuerdo lo que dice el empaque. Es un acero chino, obviamente, pero de esa gama está entre el 5CR15 y el 8CR13, que es el mejor, uno de los mejores que tienen los chinos, digamos, que es muy comparable al 440B, muy cercano al 440C, ya un acero inoxidable, y muy parecido, digamos, el 8, hablo del 8CR13, muy parecido al 14C28N de Zambic, y así que este está una gama un poquito más abajo, pero sin embargo es mejor que el 5CR15, el básico que ocupan casi todos los cuchillos, digamos, de procedencia china y algunos otros de otros países. Bueno, también decir que es un cuchillo de espiga, espiga completa, tiene un pomo como pueden ver acá, que está atornillado, que luego lo vamos a abrir, y es una hoja bastante angostita, como pueden ver. Eh, Esto tiene de ancho, vamos a verlo acá mismo, tiene, no alcanza a tener 3, son 2.5 centímetros de ancho de hoja, de largo tiene, para que ustedes lo sepan, tiene de filo útil, tiene 12 centímetros y 13 de filo de ancho total. De grosor, este cuchillo tiene, denme un segundito que no tenía acá, digamos, el pie de metro, de ancho de hoja, digamos, tenemos 3 milímetros con 2, 3.2, ¿ya? Así que es un cuchillito bastante bonito y utilitario, ¿ya? Porque este entra en la gama utilitario. Para ser de que un cuchillo de casa, entiendan que estos cuchillos son prácticamente también cuchillos de campamento, se podrían decir en alguna forma. Sin embargo, estos cuchillos yo no los usaría obviamente en madera, en trabajo en madera por ningún motivo. Estos son cuchillos que van a ir a la cacería, a la carne, a despiezar. Y decía que también van a tareas de cocina incluso. Si no olvidemos que en un campamento lo que vamos a hacer, vamos a comer, vamos digamos, a procesar alimentos, a pelar papas, no sé, manzanas, lo que sea, alguna fruta, cortar algún pollo, algo, alguna carne que tengamos, obviamente. Eh, y lo que menos vamos a hacer es andar cortando palitos, pues, ¿ah? A menos que tengamos que construir un refugio, construir trampas y ese tipo de cosas, y para eso ya tenemos otro tipo de cuchillo, ya, como sabrán, porque este cuchillo no tiene la fortaleza como para ese tipo de cosas, no lo vamos a poner a batonear para eso. Por eso que hay cuchillos para unas labores y para otras. Este cuchillo no es un cuchillo batoning, obviamente, ¿ya? Sería estúpido usar este cuchillo y con un madero arriba pegarle, es solamente para romper la hoja. Pero bueno, entonces vamos a proceder a desarmarlo esto para que podamos echar un vistazo a cómo está adentro. Déjame ver un destornillador. La verdad que me sorprendió cuando lo desarmé finalmente y también no me gustó mucho. Y aquí van a ver por qué. Y ojalá alguien de ustedes que tenga más experiencia en lo que son colas de, digamos, cuchillos de este tipo con espiga, me pueda decir si está bien armado o no. Porque la verdad que yo en este tipo de cuchillos no tengo mucha experiencia, ¿ya? Así que vamos a tratar de sacarlo de acá. Ahí salió. No, espera porque me costó mucho poder colocarlo porque lo presioné bastante, digamos, para que no tuviese holgura. No se preocupen, no me voy a cortar. Si tengo bien puesta la mano acá, y de hecho voy a ponerla ahora aquí, en la guarda. Y vamos a seguir tirando esto un poquito. De hecho, le podemos dar con la misma funda, tal vez, unos golpecitos o el atornillador. Déjenme. Ahí viene. Este es de plástico con plástico, no debiesen hacerse daño, así que no hay problema. Ya está, falta poco. Ahí salió.
Así que como pueden ver ahora, les voy a mostrar enseguida, miren cómo viene armado esto. Tiene para poner el tornillo acá atrás, ¿cierto? Ahí va el tornillo enganchado. Lo que me llama la atención es esta pieza, que ustedes podrán ver, más de alguien debe saber. No sé si es un sistema común esto, porque obviamente poner un tornillo acá es evidente que no se puede por el grosor de la hoja. Por lo tanto, creo que esto, a ver, déjenme poner ahí, en esa posición, está pegado obviamente aquí, de alguna manera lo fijaron, ya se nota que está pegado, ahí pegamento, y eso obviamente una pieza circular, cilíndrica, digamos, que por un costado, por una parte, digamos, tiene la entrada para el tornillo, ¿cierto? Un tornillo que estaría ajustando aquí, digamos, en esta parte, ahí, ya. Ahora, lo que está sosteniendo esto no es el pegamento me parece que es solamente para que esto no gire, para que no cambie, digamos, de posición, ya, vamos a ponerlo ahí para que puedan ver mejor, perdón que la luz, ahora sí, ya, entonces esto me imagino que es solamente para que no gire, y lo que realmente sujeta esto es estas dos piezas de ambos lados, porque se abrió aquí un espacio, entonces esto está, digamos, haciendo presión hacia adentro, lo mantiene ahí, digamos, sujetado, ¿cierto? Para que esto no se salga de ahí. Así que me imagino que está bien armado, creo. Estoy mirándolo ya de esta forma. Lo voy a girar un poco. Y he visto yo en algunos otros casos, obviamente, que soldan un hilo acá, un espárrago, como decimos nosotros, pero no me gusta ese de soldadura. Fíjense que me gusta más este sistema. Yo pensé en un principio que estaba mal. Miren, ahora que lo estoy mirando ya más de cerca, veo que está bien. No, está bien ejecutado, porque esto está atrapado ahí dentro, digamos, de estas pinzas que se forman aquí, ¿cierto? Así que bueno, es interesante que lo hubiesen visto el sistema. No sé, como les digo yo no lo conocía. Sin embargo, me parece que está, bueno, decente. Por lo menos entendemos de que esto no se va a arrancar de repente y lo importante, creo yo, es que esto es una sola pieza. Esto sí que es importante, no así como nos pasó, digamos, con el cuchillo chino. ¿Se acuerdan este que venía aquí, digamos, soldado, esta cosa? Chuta que no. Ahí que estaba soldado, ¿se acuerdan? Bueno, lo bueno que no es así. Este no, este sí es una pieza y eso yo creo que es lo que es más importante. Ahora, lo que sí tengo pensado hacer, y porque creo yo que, bueno, me gusta en realidad, me gustaría, y de hecho lo voy a hacer ahora terminando el video, creo yo, y de hecho quizás debía haberlo hecho antes de hacer el video, pero bueno, es, bueno, el mango se me había volado, hacer esto eh, de de cuero. Esta pieza, digamos, hacerla de cuero. Así que creo yo que quedaría bastante bien. Ajustaría mejor porque igual queda un poquito abierto acá. Esto no se mueve un poquito aquí, ¿ven? Ese movimiento es el que no me gusta a mí. Que creo que debiese estar esto con alguna especie de relleno, ya, para que no digamos, se mueva de esa manera. Bueno, ya ahora en este punto que ya pudieron ver, digamos, cómo está armado este cuchillo, que creo que es algo que obviamente se los tenía que mostrar, porque así soy yo les muestro todo, no me paga nadie, así que todos estos cuchillos los compro yo con mi dinero, así que no estoy auspiciado, digamos, por nadie, ni nadie me puede decir que no diga algo o que encubra algo, por supuesto que no. Yo sé que en muchos canales están prácticamente obligados los compañeros a hablar solamente de maravillas de los cuchillos, cuando en realidad no lo son, pero es por un tema de que, digamos, viven de ello. No los voy a criticar, pero sí se los digo porque tienen que, obviamente, saberlo. Ya. Entonces, en este punto que ya lo apretamos con el atornillador, como pueden ver, no hay problema, no se mueve, está firme, queda bastante firme. Seguimos con el cuchillito y les voy a mostrar algo que nunca hago. En realidad, les voy a mostrar que este es un cuchillo, obviamente, para uso, digamos, en. Primero vamos a ver qué tal está la hoja. No, no está nada muy discreta, digamos, muy buena, pero corta, ¿ya?
eso pasa cuando son aceros blandos, pues. Entonces, a veces no me... Se le voy a pasar un poquito el asentador. Y este no lo he ocupado, ojo, en nada, en nada, en nada. Bueno, un poquito por aquí, por allá, nada más, nada, nada, serio. Pero es para que entiendan por qué un cuchillo tiene que ser más duro que por lo menos los básicos aceros inoxidables de 420 y por qué los aceros al carbono son mejores en ese sentido. Y es simplemente porque algunos los miras solamente y pierden el filo. O sea, no duran nada. Entonces no puedes estar tú constantemente afilando y refilando y refilando un cuchillo. Además que a uno no le gusta tener cuchillos que tengan un filo bueno, que cuando los vas a ocupar funcionen bien, que corten bien. Miren cómo cambiaste una vez pasándole el asentador. ¿Se dan cuenta? Pero tampoco puedes pasar pasándole el asentador, si ese es el tema. Cuando me discuten a mí, por ahí me ponen en los comentarios, no, es que un acero MOVA es suficiente y yo me gusta estar afilando el cuchillo. Bueno, si vas al monte a puro afilar cuchillo, bueno, ese es un problema que tienes tú, porque en realidad yo no voy a eso, yo voy a pasarlo bien, a hacer cosas y espero que mi cuchillo, mi filo, digamos, dure por lo menos un tiempo decente. No digo que no se desafile, sí, se va a desafilar, pero por lo menos que pueda ir, no sé, de campamento una semana, qué sé yo, y me aguante esa semana sin problemas, ¿ya? Bueno, eso es lo que esperamos. Así que el ejercicio que voy a hacer hoy, ahora yo, es pelar un par de papitas. Bueno, iba a pelarlas en realidad, pero en realidad están harto sucias y que no lo voy a hacer. Debiese pelar entonces una manzana, ¿cierto? A ver qué tal pela una manzana. Pero bueno, al final no lo voy a hacer porque no tengo ninguna acá, a la mano por lo menos. Y a ver, déjenme ver. Ahora sí. Y ahora les voy a mostrar algo que tal vez a alguien le moleste, pero bueno, tengo que hacerlo, perdón. Mira, vamos a pelar una manzana con... Vamos a partir con otro cuchillo. Voy a mostrarles incluso la diferencia que es de pelar una manzana, por ejemplo, con un filo Scandi, que es este en este caso, y que obviamente va a pelar muy bien. Sí, no es que no pueda hacerlo, pero miren cómo está agarrando la hoja. ¿Se dan cuenta? No está tan... si yo lo clavo más, digamos, se me va a ir hacia adentro muy fuerte. Porque acuérdense que este es un cuchillo o un filo que está hecho más digamos, para madera. Veamos qué pasa con el otro, con este que es un vaciado cóncavo. Miren la diferencia. ¿Se dan cuenta? Yo puedo penetrar mejor, digamos, más parejo y más amplio con este cuchillo. ¿Se dan cuenta? Con un vaciado cóncavo. Veamos qué pasa ahora con un vaciado plano. Vamos a probar este ahora. Este el chinito. También, ¿ven? Incluso el plano entra mejor que todo. ¿Se dan cuenta? Y esa es la razón por la cual yo insisto y les digo que hay cuchillos para diferentes labores y tareas. De lo contrario, no existirían diferentes filos, ni diferentes vaciados, ni diferentes tamaños, ni diferentes aceros. Sería incongruente, ¿cierto? O sea, no tendría razón de ser. Así de simple. Así que, como pueden ver, este fue el que mejor peló porque es un cuchillo que está hecho para eso. Es un cuchillo de vaciado plano que obviamente está configurado, digamos, para una labor de, no necesariamente de cocina, pero polifuncional y por esa razón también los cuchillos de cocina son planos. Si no, tendríamos cuchillos de cocina con vaciado cóncavo como este, o tendríamos cuchillos de cocina con vaciado Scandi. ¿Sí o no? ¿Me encuentran razón o no? Obvio, yo no he visto cuchillos de cocina con vaciado Scandi. Son todos planos, porque es el filo que se ocupa para estas labores, digamos, de campamento y cosas así. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la razón por la cual les digo que hay filos para diferentes tareas. Punto. No hay más. Ahora, que tú puedas tener más o no, ya ese es el problema de cada uno, ¿cierto? De su bolsillo.
Y esa es la razón por la que siempre recomiendo los vaciados planos. Si no tienes otro cuchillo, por supuesto. Y de ahí vamos entrando en un cóncavo como este para lo que es la carnita, para partir carne, qué sé yo, para cortar carnecita, para filetear, ¿cierto? Para hacer cualquier labor de casa. Y el Scandi lo reservamos solamente para lo que es madera, para trabajos en madera. Que vuelvo a insistir, independientemente de que podamos usarlo para cualquier labor también, pero con menor efectividad. Así que volviendo a nuestro amiguito tío Henry, le puedo contar que es un cuchillo bastante servicial, bien económico, como ya les dije, a mí me costó $28 más el envío, obviamente. Así que lo recomiendo, sí, por ese dinero, claro que sí lo recomiendo. Es de una marca reconocida, así que está, digamos, bastante bien. Hay un unboxing, como les dije, ahí hay más detalles tal vez del cuchillo. Ahora no hablé mucho de eso, pero de todas maneras sepan que esto es bueno, latón o bronce, me imagino, bronce, no sé si es el mismo nombre o no, pero los dos son bastante de buena calidad, se notan la guarda y el pomo me refiero. Los separadores son de plástico y esto también, como ya saben, es plástico. Tiene un nombre ahí, pero la verdad que es plástico. Y bueno, si llego a cambiarle esto y hacerle de cuero, quiero hacérselo de cuero, les voy a avisar para mostrárselos como queda. A ver si puedo grabarlo por último en timelapse, algo así. A ver qué tal funciona. Así que, bueno, llegamos hasta el final y me despido. Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye bye.